Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos a la cultura hispánica en el programa La Voz. Hay que ver cuánto bobo hay repitiendo la leyenda dorada de la hispanidad, de la conquista de América y todo lo demás. Señores, que los únicos que dedicamos un espacio semanal a la historia de España y a la historia de España basada en las fuentes reales, en la verdad, precisamente somos la gente que estamos trabajando aquí en La Voz con el Así fue España. Así fue España, en el que ustedes saben que siempre se queda un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. ¿Qué tal? Encantado, como siempre, de acompañarle, don César. Y ya saben que después del Así fue España tenemos una segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos al mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad, que es la lengua española. Y ahí quien viene es doña Sagrario Fernández Prieto, y ahí con ella pues efectivamente entramos en una situación de cómo hablar y escribir como es debido a esa lengua española. Pero de momento nos quedamos en la historia de España, en el Así fue España. Usted recordará perfectamente, don Lorenzo, que la semana pasada comentábamos cómo el 1 de octubre del 976 había muerto al-Hakam II o al-Hakem II y inmediatamente se proclamó a su hijo Hisham como el califa. Esto es algo tremendamente importante porque la proclamación del niño Hisham como califa, por cierto, en contra de la ley islámica, es lo que va a abrir el camino para que en un momento determinado Al-Mansur, el victorioso, se convierta en ese caudillo, en ese dictador real del califato de Córdoba. Se produce una situación muy parecida a lo que fue la dictadura fascista de Mussolini en Italia. Hay un rey que manda poquito, en el caso del pobre Hisham, nada de nada, porque tenía 8 o 9 años cuando su padre lo asoció al gobierno un par de años antes de morir y tendría unos 10 o 11 cuando su padre falleció, y sin embargo el que manda es el dictador, que es efectivamente Al-Mansur. La semana pasada tuvimos ocasión de hablar de cómo efectivamente Al-Mansur había venido de provincias, era un joven provinciano, pero había conseguido ir subiendo cargo tras cargo. Desde abajo, literalmente, de estar escribiendo prácticamente en la calle, exacto, a entrar en esa corte, ir convirtiéndose en uno de los elementos fundamentales, labores de intendencia, podríamos decir, también labores jurídicas, y al final pues acabó incluso pues administrando, ¿no?, al joven Hisham, ¿no? Exactamente, las cuentas. Bueno, hay una cuestión que explica todavía un salto mayor de ese Almanzor que controló la ceca, que dejó un agujero en la ceca como la fosa de las Marianas, que lo destituyeron, pero lo ascendieron, o sea, pasó a Iberdrola, en fin, todas estas cosas que pasan en España o a Bankia, donde te toque. Hay un elemento
tremendo que va a significar catapultar todavía más a ese inteligentísimo Almanzor que ha empezado desde abajo como memorialista que se ganaba la vida porque él sabía leer y escribir y los pobres cordobeses en su mayoría no, y es esa muerte de Al-Hakam. Cuando se produce la muerte del califa Al-Hakam, hay dos esclavones que en realidad tienen un papel tremendo y que consiguen, como vimos en su momento, lograr que a Hisham lo nombren heredero, a pesar de que está totalmente fuera de la posibilidad de acuerdo con la ley islámica, y que desaparezca además el chambelán al-Mushafi. Estos dos esclavones, que son personajes muy importantes, van a tener efectivamente un apoyo tremendo hacia Hisham, pensando que al niño lo van a llevar para donde quieran, que efectivamente sería la idea, pero lo que sucede es que al final esa vascona que se llamaba Sub y cuyas cuentas ya le administraba Almanzor, la gran princesa, ¿no? Conocida como la gran princesa. Sí, de hecho, la auténtica favorita del califa Al-Hakam, se apoya en Almanzor y, por supuesto, lo que sucede es que finalmente consigue que el niño se convierta en califa. Almanzor, por ejemplo, es el que va a rodear la residencia de Al-Mughira. Parece ser que con un grupo de 100 soldados entra en la residencia y le dice a Al-Mughira: mira, olvídate de cualquier cosa porque ha muerto Al-Hakam y Hisham II va a ser el nuevo califa. Aquí, en principio, Al-Mughira parece ser que aceptó porque dijo: me voy a salvar, pero finalmente lo estrangularon y, como contamos, le hicieron un Epstein porque después de estrangularlo delante de la familia en el salón de casa, lo colgaron de una viga para que pareciera que se había suicidado. Es decir, aquí la cosa estaba totalmente clara. Tendríamos una división un poco de fuerza, vamos a decirlo así, entre el ejército, con el que también se llevaba muy bien esa amistad con Gadir, que había también desarrollado el propio Almanzor, la propia gran princesa, que le procuró el apoyo de las tropas, por un lado, y luego los que apoyaban a Al-Mughira, que serían, pues la guardia esclavona, ¿no? Exactamente. Con ese partido esclavón que tenía influencia política y que quería colocar precisamente a Al-Mughira como califa, ¿no? Que era el hermano, al final, al que le tocaba. A fin de cuentas, efectivamente, al que le hubiera tocado legítima y legalmente. Los esclavones, por supuesto, los echan de palacio, no sea que en algún momento nos salgan levantiscos. Un 1 de octubre de 976, lunes por más señas, Hisham II se convierte en califa. Con el acta de investidura redactada por Almanzor. Exactamente. De su puño y letra. Con el sobrenombre de Al-Muayyad Billah, el que recibe la asistencia de Dios, y aquí empiezan inmediatamente a repartirse cargos, como cada vez que llega un nuevo jefe. 6 días después de ser investido, Hisham nombra a Jaib, que era el chambelán o primer ministro, a Al-Mushafi, y nombra a Wazir, es decir, visir, a Almanzor, que en ese momento tenía 36 años y que ya se veía que era el que iba a mandar. ¿Por qué? Pues hombre, aparte por su talento, que era innegable, y por su capacidad para trepar, que me río yo de un Sherpa en el Nepal, porque Almanzor era un personaje que servía de nexo de unión entre la madre del nuevo califa, que era la que mandaba, porque Hisham, a fin de cuentas, era un niño, y la administración, que estaba encabezada por el Jaib, por el chambelán, que era Al-Mushafi. Y aquí, en realidad, lo que se establece es una especie de triunvirato, que ya se sabe que en todos los triunviratos al final queda solo uno. Esto del triunvirato es algo absolutamente, en fin, temporal. Ahí estaba. Para obtener el apoyo popular, hicieron lo que no hacen nuestros políticos, aquí lo suben, ellos lo bajaron los impuestos. Exactamente. ¿No? Bueno, y por ejemplo, quitaron totalmente el impuesto del aceite. Es decir, ese triunvirato que lo formaba Al-Mushafi como el chambelán,
que lo formaba el general Galip, que era el jefe del ejército con el que Almanzor había echado casi los dientes. No, era Galip, he dicho yo Gadir. Había casi echado los dientes, y el Wazir, el visir Almanzor, bueno, pues dicen aquí bajamos impuestos, pero por ejemplo el del aceite, pues en vez de subirle el IVA, como está pasando ahora en España, lo que hacemos es que le quitamos los impuestos. Con lo cual, efectivamente, aquí hay una situación en la que hay un triunvirato sólido. Como yo señalaba antes, históricamente los triunviratos acaban siempre con uno y con la desaparición de dos. Es decir, en un momento determinado, el primer triunvirato, que era el formado por César, Pompeyo y Craso, acabó solo con César. El segundo triunvirato, que era el de Octavio, Marco Antonio y Lépido, acabó solo con Octavio. Alguno diría que incluso el triunvirato, a mucha distancia históricamente y sin querer ofender a nadie, de la falange española del Arjons acabó solo con José Antonio, pero lo cierto es que es muy difícil mantener ese triunvirato. En el momento en que, aprovechando que el califa es un niño, los reinos del norte, los cristianos, empiezan a lanzar ese mismo año expediciones que llegan casi hasta Córdoba, ahí inmediatamente esa situación que al-Mushafi no ha sabido pensar, no se le ha ocurrido que los cristianos sacaran tanto los pies del tiesto, le va a dar una oportunidad a Almanzor, eso sí, apoyado por la reina Sub, para dar un salto tremendo. Porque efectivamente Almanzor no estaba para negociar con los cristianos, que era lo que quería al-Mushafi, el chambelán, sino por darles en los morros y además lanzar una ceifa de represalia. Aquí al-Mushafi decía, vamos a ver, si esos reinos no tienen media bofetada, si realmente, en fin, hasta se puede hacer alguna concesión territorial que no nos va a hacer ningún daño. Y Almanzor decía, ni hablar. Es decir, aquí a estos hay que devolvérsela, se tienen que enterar de lo que significa ponerse insolente con Córdoba, y consigue, primero, que al-Mushafi pierda mucho pie, porque efectivamente él es partidario de llegar a algún tipo de acuerdo, de que no haya guerra, de no tener problemas, y en segundo lugar, porque le entrega a Galip, mediando la reina Sub, lo que es el mando de la marca inferior y de los ejércitos de la frontera. Esta es una medida muy inteligente de Almanzor, y desde luego lo consigue por el apoyo de la reina. Primero, porque efectivamente al-Mushafi aquí queda como Rufete en Lorca, es un personaje que ya tiene plomo en las alas y que ya se ve que va a desaparecer. O sea, este es un sujeto que ha quedado como quien no sabe reaccionar ante algo que hay que reaccionar. Y segundo, porque al colocar a Galip en una tarea defensiva, por supuesto garantiza la seguridad de las fronteras. Este no era Alejandro Mayorkas. De la propia ciudad también, que había robos, había atentados, ¿no? Y al final mano militar. Pero es que además se da la circunstancia de que eso permite que Almanzor, puesto que Galip desarrolla la política de defensa, Almanzor desarrolle toda la política ofensiva. A partir de aquí, Almanzor se convierte en el personaje que va a golpear una y otra vez a esos reinos del norte para que se enteren. En febrero del 77, del 977, vamos, es que casi acaba de llegar, parece, Hisham a ese trono califal, Almanzor sale de Córdoba y va con dirección a Salamanca. Y además se van a enterar de lo que hay, porque efectivamente aquí la idea es que esa campaña lo que va a hacer es acabar totalmente con la insolencia de los infieles, entendiendo como infieles y kafires los cristianos. La primera campaña de Almanzor dura casi 2 meses. Saquea lo que son los arrabales de Baños de Ledesma, que está en Salamanca, y se trae nada más y nada menos que 2.000 prisioneros a Córdoba.
Lo cual, dada la población de aquel entonces, hay que reconocer que como empresa para conseguir esclavos, trabajadores e incluso rehenes canjeables, fue un éxito absoluto. De hecho, tanto es el éxito que ha tenido Almanzor que en otoño decide atacar Salamanca. Es decir, aquí no llegamos hasta la cercanía, sino que llegamos a Salamanca. En un momento determinado, los cristianos piensan en reaccionar, pero la segunda ceifa de Almanzor en el 977 arrasa Cuéllar y arrasa Salamanca. Y aquí además la idea es no solamente que va a machacar al enemigo, que efectivamente tiene esa idea, no pretende conquistar nuevo territorio, pretende castigar al ejército enemigo, pero además hacerse un nombre como soldado. Él había participado en campañas militares, pero siempre en labores de administración y de logística, de tal manera que ese nombre le permita convertirse en el prefecto de Córdoba. Y al-Mushafi le pitaban las orejas, le pitaban los oídos, había quedado fuera de ese triunvirato. La distancia entre ellos supongo que sería mayúscula, ¿no? Bueno, y para que quedara claro quién había mandado, es que encima el prefecto de Córdoba entonces era un hijo de al-Mushafi. Con lo cual, no solo es que al-Mushafi pierde terreno, sino que esa costumbre tan española de colocar parientes, porque te garantiza extender el poder. Esto la gente se cree que lo inventó el Padrino. Gran error. Es algo que viene de Roma y después viene del Islam y que en España sigue siendo una realidad y en Hispanoamérica no vamos a hablar. Bueno, pues evidentemente aquí al-Mushafi no solamente pierde prestigio frente a ese Almanzor agresivo que consigue lanzar 2 aceifas en apenas unos meses con un resultado devastador para la gente del norte. Es que el puesto de prefecto de Córdoba lo pierde un hijo de al-Mushafi. Y aquí, efectivamente, él obtiene este puesto, con lo cual ya se sabe que es un militar de éxito, tiene el apoyo de la reina y suponemos que del harén, que funciona como una institución, pero en muchas ocasiones a lo largo de la historia de regímenes islámicos, y por supuesto el de Gabi. Lo cual efectivamente indica que en ese momento ya Almanzor y al-Mushafi están enfrentados, como suele acabar pasando siempre en los triunviratos, y que desde luego uno se va a imponer. Esa es la historia que hay. ¿Cómo intenta imponerse al-Mushafi? Pues hombre, recurriendo a la familia. Es que esto de la familia, insisto... La boda, nos va a contar usted ahora la boda, ¿no? Exacto, no lo inventó ni mucho menos, esto no lo inventó don Vito Corleone. Y entonces, de pronto, al-Mushafi dice, bueno, vamos a ver, yo tengo un hijo que le han quitado la prefectura de Córdoba. Pero tengo otro que es un mocetón aquí al Walat y entonces pues a este lo voy a casar con una hija de Galib que se llama Asma. Con lo cual, efectivamente, recupero algo del terreno que me está quitando Almanzor, porque aquí ya existe un entrecruzamiento entre la familia del general Galib y la de al-Mushafi. No me diga usted a mí que esto no es digno de una serie de televisión, porque vamos, aquí hay sexo, ambición, crímenes, guerra, en fin, intrigas en el harén. Dicen que la hija era culta y particularmente inteligente. Si no dicen que era guapa, sería porque a lo mejor no era demasiado agraciada. La verdad es que lo desconozco, César. Bueno, y en ese momento, claro, Almanzor se moviliza. Y dice, bueno, vamos a ver, porque como aquí el hijo de al-Mushafi se me case con Asma, con la hija de Galib, se produce una alianza familiar que a mí me perjudica mucho. ¿Y qué hace en ese momento Almanzor? Se va a ver a la reina Su y le dice, oye, esto no puede ser. Aquí no puede ser que al-Mushafi, que ya estoy a punto de quitármelo de encima, ahora su hija la case con un hijo de... No, su hijo se case con una hija de Galib y yo me quede descolocado. Y entonces la reina le dice, mira, no te preocupes, ve a ver
a Galip y le dices que a mí no me gusta. No me gusta esa idea. Y que quiero que seas tú quien se case con Asma. Bueno, esto es una jugada maestra que parece demasiado novelesca, pero es verdad porque inmediatamente Almanzor se va a ver a Galip y le dice, oye, que he hablado con la reina y eso de que tu hija se acabe casando con un hijo de Al-Mushafi, a la reina Sub no le gusta lo más mínimo. No le gusta nada. Dicho y hecho. Y dicho y hecho. Efectivamente, con quien se casa la hija de Galip es precisamente con Almanzor. Recibe el beneplácito inicial y en la primavera del año 978 tiene lugar una boda verdaderamente extraordinaria que sella totalmente la alianza entre Galip y Almanzor y condena la derrota a Al-Mushafi. De hecho, esto está tan claro, fíjese usted si está tan claro, que a los pocos días de la boda, en vez de irse de luna de miel, como se supone que se va la gente decente, quienes se van de expedición son Galip y Almanzor en una nueva aceifa que llega hasta Salamanca. Prueba del éxito que tiene Almanzor, totalmente respaldado por Galip, es que cuando vuelven a Córdoba, Almanzor se convierte en huasir doble. Es decir, controla lo que es interior, que llamaríamos hoy, lo que es el orden público y defensa. Bueno, todo el mundo sabe, y no hay nada más que ver las historias de la instauración de las democracias populares en la Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial, que quien controla interior y defensa controla el Estado. O interior y justicia, ¿no? En España, con ese ministro Belloc, el ministro bicéfalo. ¿verdad? Efectivamente. Bueno, recuerde usted como Pablo Iglesias, cuando andaba subido a la parra y creía que podía controlar España, pidió, entre otras cosas, interior y defensa. Y la gente decía, pero defensa, pero si ustedes odian al ejército. Con el CNI, todo, con el ejército. CNI, eso efectivamente. La policía, todo para ti. Bueno, de hecho, en ese momento, además, Galip obtiene el título de chambelán. Claro, esto no había pasado nunca, porque chambelán hay uno. Y de pronto, aquí lo que sucedía era que había dos chambelanes al mismo tiempo. Es como si, por ejemplo, ahora mismo en España hubiera dos primeros ministros, dos jefes de gobierno. Esto no ha sucedido nunca. Lo solventaron rápido, ¿eh? Lo solventaron rápido porque esto le quita al Mushafi la mayoría de sus funciones. Al quitarle la mayoría de sus funciones, le quita la mayoría del poder y una vez que se ha quedado casi sin poder, a finales del año 977, a Al-Mushafi lo destituyen y lo llevan a una mazmorra, que es la manera de que no dé ningún tipo de guerra. Le confiscaron los bienes, ¿no? Lo acusaron de malversación, ¿no? Muy bien. Claro, porque además esto era muy fácil, porque a continuación dices, ¿y a por quién vamos? Pues vamos a por los parientes. Es decir, al final, ¿por dónde va a aparecer la corrupción? Pues por Begoña Gómez. O sea, si es que estamos viendo la historia de Almanzor y parece que estamos en la historia de España actual. Y además aprovechas, echas a todos los familiares y colocas a los tuyos. Exactamente. Claro. Y a estos, además de que los arrestas, les confiscas lo que tienen. Claro. Con lo cual, evidentemente, es la jugada perfecta. ¿Qué pasa con Almanzor? Bueno, pues como Al-Mushafi ya ha desaparecido, como miembro de ese triunvirato, se convierte en el segundo chambelán, porque Galip había conseguido ser el segundo chambelán, nunca había habido nada más que uno, que en este caso era Al-Mushafi. Bueno, pues queda una silla libre, puesto que Galip asciende a primer chambelán y Almanzor se convierte en el segundo. Y a todo esto, el califa niño, y en realidad la madre, la que estaba tomando todas las decisiones, ¿no? La Cersei Lannister de nuestra historia, era la que estaba un poco pues dando... Pensaba ella que estaba dirigiendo la operación. Lo pensaba ella, a lo mejor no tanto, ¿no? Eso pensaba, porque claro, el problema que hay aquí es que inmediatamente Almanzor, ¿qué hace? Claro. Nombra a sus parientes. O sea, si es que esto, vamos, yo no sé cómo hay gente que se sorprende de ciertas cosas. Si esto es una constante de la historia de España que luego se llevó a las Indias, ¿eh?
Pues nombra a sus parientes, coloca en los cargos más importantes a gente de su confianza que en no pocos casos son parientes. ¿Y qué hace al mismo tiempo para convertirse en un personaje cada vez más poderoso? Aísla todavía más al niño califa, y el niño califa, el único contacto que tiene con el exterior es Almanzor. Esto es el Lenin después de que le atizó la hemiplegia y estaba en el campo en una dacha, y el único que controlaba con quién hablaba Lenin, la información que le llegaba y todo lo demás era Stalin. Y entonces aquí efectivamente Almanzor actúa con mucha astucia, porque claro, él puede mantenerse en el puesto en el que está sobre la base de que parezca que Hisham es el califa y que las órdenes que se supone que le obedece le vienen del califa. Con lo cual tiene un enorme interés en proteger a Hisham. Y al mismo tiempo en establecer una situación en la que el pobre Hisham pues está a lo suyo, dedicándose a sus lecturas, a sus oraciones, a la poesía, en fin, a la música, todos entretenimientos muy agradables, mucho más que las tareas de gobierno, porque de eso quien se ocupa cada vez más es precisamente Almanzor. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, hasta este momento todo ha ido muy bien, pero ha pasado muy poco tiempo. Y cualquiera sabe que este tipo de cambios, que no son pequeños, aunque impliquen que desaparezca el impuesto sobre el aceite, evidentemente acaban provocando resistencias. Y si en un momento determinado, en vez de parecer que todo sigue más o menos igual, pues resulta que metes en una mazmorra a Al-Mushafi, inmediatamente hay gente que dice, oye, a ver si mañana nos va a tocar a nosotros. Y a finales del 978, estamos hablando 2 años y algo desde que Hisham se ha convertido en califa, se organiza una conjura dentro de la corte para sustituir a Hisham y concretamente sustituirlo por uno de sus primos que era nieto de Abderramán III, con lo cual se suponía que se mantenía la legitimidad dinástica. Esta gente llega a la conclusión de que la manera más rápida de acabar con Hisham es asesinarlo. Y en un momento determinado organizan un plan para matarlo a puñaladas. Es decir, que cuando el pobre Hisham esté descuidado, le caemos encima como a Julio César o a Calígula y lo cosemos a puñaladas. Pero ahí Almanzor, y esto es bastante importante, ahí Almanzor está listo y a Hisham no lo matan a puñaladas. Y además, lógicamente, eso fortalece la posición de Almanzor y no digamos ya cómo realza su figura ante la mamá Sub, que dice, bueno, si no llega a estar Almanzor, a mi pobre hijo lo dejan como un alfilerico. Y lo que viene a continuación es verdaderamente una purga colosal que organizan de Consuno, la reina Sub y Almanzor, de aquellos que podían haber estado implicados en la conjura. La represión no fue fácil, y no fue fácil no porque no tuvieran voluntad, que vamos, la voluntad la tenían y la tenían se pasaron sobrada. la ley por el forro, básicamente. Exactamente, sino porque aquí los alfaquíes dicen, vamos a ver, ustedes no pueden hacer lo que pretenden. Es decir, aquí hay unas garantías legales. Hoy en día habrían dicho, este es un Estado de Derecho. Pero bueno, Almanzor y no digamos ya Mamá Sub no estaban para tonterías de este tipo y efectivamente le faltó cayeron campo para correr sobre los conjurados. Claro, los conjurados les faltó tiempo para correr, porque claro, no quedó ni uno. Y el totalmente. Que era, pues, escondidos todos donde, bueno, como se realizan estas cosas. De hecho, ya no se habló de poner a otro en el cargo. Ya ninguno de la dinastía Omeya, ningún otro miembro de la dinastía Omeya podría sustituir a Hisham. Ya directamente pues se quedó relativamente tranquilo, ¿no? Bueno, de hecho, la cosa fue también que efectivamente los miembros de la familia Omeya desaparecieron.
Claro, claro. O sea, los que no asesinaron decidieron que había que poner tierra por medio. Cualquier susceptible de ser elegido para, exacto, y para el por cargo desapareció. Por si alguien dice de pronto, oye, pues yo pienso que tal sería un buen candidato, yo me marcho de la corte porque sin comerlo ni beberlo, por un imbécil que tiene una boca chancla, a mí me degüella el Y esto manzón. sirve a su vez para aislar aún más a Hisham, ¿no? Para aislarlo aún más, ¿no? Totalmente. De hecho, al año siguiente, Almanzor construye una nueva residencia fortificada a la que llamó Medina al-Sáhira, es decir, la ciudad resplandeciente. Se pasó un año y pico construyéndola. La prisión de Hisham, podríamos decir. Casi era la prisión de Hisham. Estaba situada en la zona oriental de la ciudad y ahí las tropas que eran de una enorme fidelidad. Ahí vienen leyendas sobre Almanzor, como la de que los caballos no se atrevían a relinchar en su presencia, que más le daría a Almanzor que relincharan los caballos o no, o que la gente de su tropa contenía la respiración cuando pasaba revista. En fin, todo esto son exageraciones, pero no cabe la menor duda de que efectivamente aquí el control que tenía Almanzor sobre esas tropas era tremendo. Había un problema que persistía y es el de qué haces con los alfaquíes. Es decir, finalmente esos alfaquíes a los que les ha parecido muy mal que tú la ley islámica la quebrantes y la violes, les tienes que dar. Es decir, vamos a ver, ya que vas a salir adelante con el matrimonio homosexual y te llamas Zapatero, pues le subes a la Iglesia Católica el dinero que recibe de la declaración de la renta, y esto los dirigentes espirituales lo suelen entender de una manera verdaderamente fabulosa. Y entonces aquí la idea es clara. Bueno, yo les voy a dar algo. Les voy a dar algo porque en última instancia yo no quiero que se queden con un mal sabor de boca de que la ley islámica la he torcido un poquito para acabar con los revoltosos, con los posibles golpistas del futuro, y entonces para que estén ustedes satisfechos voy a hacer algo que les va a gustar, y es que la biblioteca de Alakam le voy a dar, pero vamos, un niquelado tremendo. Cualquier obra que pueda parecer que censura el Islam, que roza la ortodoxia absoluta del Islam, que piensa más de lo que debería pensar dentro de la mente islámica, la sacamos de la biblioteca, la quemamos y ustedes están contentos. Y como generalmente los clérigos son muy sensibles al dinero y a lo que pueden quemar, es decir, a toda la disidencia que pueden sofocar, pues evidentemente Almanzor las buenas relaciones con el clero islámico, con los alfaquíes, consigue que se restaure. En ese verano, pero esto ya lo veremos la semana que viene, en ese verano está tan absolutamente seguro del poder que tiene, de la ascendencia que tiene sobre la reina Sub, de los militares que están absolutamente a sus órdenes y del control pero omnímodo que ejerce sobre el pobre niño Hisham, que decide ese verano lanzar una nueva ceifa contra Pamplona y Barcelona. Se dice pronto, cuando uno ve dónde estaban. Bueno, de Barcelona prácticamente no dejó nada más que rescoldos, a Ceifa, que duró 2 meses y que luego sería continuada por otras expediciones. Pero de eso ya hablaremos la semana que viene. En esta semana se puede ver cómo Almanzor, hombre, había ascendido a un ritmo fastuoso cuando estaba en los años 20 de su vida y el inicio de los 30, pero realmente lo que sucedió después es algo espectacular y hay que reconocerle una capacidad política, una rapidez de reacción, una inteligencia de maniobra absolutamente extraordinaria, que hace que de pronto el triunvirato sea ya solo un duumvirato y se acabará convirtiendo en la dictadura militar de Almanzor. Pero eso, Dios mediante, lo veremos en semanas sucesivas. Muy bien, don César. Encantado de haberle acompañado una semana más y mañana nos vemos en el Despegamos. Que así sea. Que así sea. Un abrazo muy fuerte.